Hola compañeros, nuevamente Josvin Green con ustedes. Le damos la bienvenida a ese público selecto, a ese público que siempre nos premia con su presencia. ¿Sabías que existe una capa llamada la capa de ozono que nos protege de los nefastos rayos ultravioletas que provienen del sol, los cuales nos podrían causar problemas en la piel, hasta cáncer de piel, y también afecta las plantas y los animales? Quédate para que hablemos de ese y de otros temas muy importantes. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. Hola compañeros, Carolina y yo felices de tenerlos nuevamente en nuestro canal, en Just Being Green, el canal que les comparte informaciones de ambiente, seguridad y calidad. Hoy vamos a hablar de algunas de las principales efemérides ambientales del mes de septiembre. Tenemos en primer lugar el 7 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Aire Limpio y del Cielo Azul. Es una fecha que tiene pocos años de haberse incorporado en la temática ambiental, en los calendarios ambientales. Tenemos para el 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El 17, el Día Interamericano de la Limpieza y Gestión de Residuos Sólidos, el manejo de residuos sólidos. Y el 18, el Día Mundial de Limpieza y Conservación de las Playas. No son las únicas fechas. En el mes se conmemora, como siempre, pues, diferentes efemérides, diferentes homenajes y reconocimientos a esos elementos de la naturaleza que están ahí para prestarnos una ayuda. Estas dos fechas pues están estrechamente relacionadas, ya que forman parte de la atmósfera, entendiendo que la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y que va desde el nivel del mar hasta aproximadamente 500 kilómetros. Está subdividida en 5 etapas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. El límite superior de la troposfera y de la estratosfera es la capa de ozono. La mayor cantidad de las actividades humanas se desarrollan entonces dentro de la troposfera, que es obviamente pues la más cercana a la Tierra, es donde se realizan todas las actividades humanas que conocemos de manera habitual, permanente, en el día a día. Y la capa de ozono, como se los comenté, está en el límite superior de la estratosfera. Es una capa que está conformada por oxígeno en alta concentración, pero oxígeno que ha sufrido una ligera modificación. El oxígeno O2 es el que nosotros usamos y todos los seres vivos usamos para la respiración, y el ozono es el oxígeno con otra molécula, es decir, entonces un O3. El ozono es muy importante en esa ubicación que tiene, ya que funciona como un escudo para que los rayos ultravioleta no ingresen a la troposfera y no nos afecten a nosotros. Entonces, ese escudo es vital tenerlo para todos los organismos vivos. Si pasaran los rayos ultravioleta directamente, la vida no sería lo que conocemos actualmente, ya que los rayos ultravioleta pueden afectar la piel, generándonos quemaduras importantes, e inclusive pudiesen generar cáncer de piel. También afectaría nuestros ojos, nuestras córneas. Igualmente afectaría a los animales en sus condiciones naturales, o al ganado cuando está pastando, y también afectaría a las plantas, sobre todo a las hojas, que es donde se incide la luz para el proceso de la fotosíntesis. La contaminación de la atmósfera y la destrucción del ozono se deben a acciones que el hombre en su día a día
realiza generando residuos que impactan el equilibrio de esas dos áreas, como son el aire que respiramos y el ozono que nos protege. ¿Y cuáles son los principales contaminantes atmosféricos? Los principales son el monóxido y el dióxido de carbono, el dióxido y el monóxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el metano y el amoníaco, dioxina, furano, carbono negro, el plomo, y hay otros gases contaminantes que atacan específicamente a la capa de ozono. Esos son los llamados gases FOCFC o fluorocarbonados. Son unos gases que contienen moléculas de cloro, ya vamos a hablar de ello, y atacan específicamente al ozono. Ya dijimos que es una molécula de O3. Bueno, pues el cloro y esos componentes de gases F atacan a la capa de ozono y se desintegra esa molécula de O3, se separa en O2 y O, y ahí ya no nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Y cuáles son las principales fuentes de generación de esos gases contaminantes y que atacan a la capa de ozono? Bueno, pues en realidad son todas las actividades humanas, directa o indirectamente, generan contaminantes de ese tipo que hemos nombrado. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, el 66% de la contaminación atmosférica con impacto en el calentamiento global son producidas por generación de energía, un 32%, el transporte, un 17%, y las actividades agropecuarias, un 17%. El resto del porcentaje, que son aproximadamente 44%, son otras fuentes, como pudiesen ser la incineración de los residuos o las basuras que se queman a cielo abierto. Se supone que el 44%, no se supone, según mediciones hechas por científicos y analistas, el 40% de las basuras, de los residuos sólidos urbanos e industriales, se queman a cielo abierto. Ese es el tratamiento que tienen. Entonces, generan mucho humo y otros residuos que van a la atmósfera. Otros son obviamente los incendios de vegetación. Ya en un video por acá les dejo el enlace donde hablamos del tema de los incendios y las quemas de vegetación, bien por efectos naturales o por la mano del hombre. Las consecuencias son las mismas. Las erupciones volcánicas y otras emanaciones naturales que existen en la superficie de la Tierra generan elementos contaminantes de la atmósfera. Las actividades mineras a cielo abierto y todas las actividades generadas o relacionadas con la generación y el manejo de los gases F o los fluorocarbonos. Con respecto a los fluorocarbonos, vale la pena mencionar que son un elemento que está contenido en los gases refrigerantes, tanto neveras, refrigeradores industriales, comerciales, la nevera, heladera de tu casa, los aires acondicionados. Hay un protocolo que se firmó en los años 90, el protocolo de Montreal, que estableció un plazo máximo para el uso de esos gases refrigerantes y comenzaron a generarse nuevos gases, ya que ese gas, cuando se desprendía o se escapaba de los equipos, va a la atmósfera y el cloro, como se lo dije anteriormente, atacaba la molécula de ozono, la destruye y ya no hace su función de protección. En muchos países ya no se usan los refrigerantes tradicionales, todos migraron a las tecnologías limpias con gases no contaminantes, con cloro, ya no son gases F. En consecuencia, pues han cumplido con el protocolo, el acuerdo establecido.
Sin embargo, pues eso no es general. Muchos países siguen usando esos gases tradicionales, no hacen los procedimientos para evitar las fugas y pues se sigue generando problemas en la capa de ozono. Sin embargo, algunas mediciones que se han realizado han podido determinar que se ha recuperado la capa de ozono desde ese momento para la fecha, para el año 2022, y ya no hablamos de los huecos de la capa de ozono, ya se han reducido, ya al haber logrado pues esa disminución de ese ataque hacia la capa de ozono, pues es un paso positivo que dimos en pro de la sustentabilidad del planeta y de su forma de vida tal cual como lo conocemos. Y ahora vamos a tocar el punto de cómo disminuir la contaminación del aire. Hay muchas formas que en el día a día nosotros podemos lograrlo, pero hoy me voy a referir a un concepto más amplio en el cual todos estamos involucrados y se basan en acciones concretas que impacten de manera contundente la protección del aire y logren los objetivos del desarrollo sustentable, la preservación de la vida, mejorar la calidad de vida para los humanos, cumplir con los consumos responsables de las industrias y, en fin, mejorar la calidad de vida no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos. Específicamente voy a hablar de qué deberían hacer los gobiernos nacionales. En primer lugar, deberían honrar los diferentes acuerdos internacionales. La verdad del Acuerdo de Montreal, pero hay otros acuerdos, el Acuerdo de Francia del año 2015, donde se establece la agenda para el 2030, y otros acuerdos subregionales y nacionales locales de cada país. También empoderar los gobiernos, a las autoridades locales. El poder no solamente debe estar centrado arriba en las grandes esferas, en el nivel central, debe empoderarse a los gobiernos y a las autoridades locales para que también manejen presupuestos y tomen decisiones y generen leyes, normas y otra cantidad de aspectos legales y operativos con recursos propios. Otro es desarrollar políticas, medidas, regulaciones e incentivos, políticas nacionales, medidas de control, regulaciones que pueden ser también estableciendo sanciones y obviamente incentivos motivadores para que todos pues nos incorporemos en esa importante preservación del ambiente y del aire. A crear campañas de sensibilización e información y promover la acción voluntaria de empresas y comunidades. Lograr que las empresas y las comunidades, más allá de la sanción, de la ley, se vean comprometidas, que vean que es una relación ganar-ganar. Otras de las acciones que se pueden hacer para disminuir provienen de las empresas, las instituciones no gubernamentales y las instituciones académicas. Ellos deben enfocarse principalmente en identificar sus huellas de carbono y sus fuentes de contaminación. La huella de carbono, les aclaro, es la huella que todos dejamos cuando consumimos de manera directa o indirecta combustibles fósiles en la generación de energía. La electricidad de nuestras casas principalmente proviene de fuentes fósiles como son el petróleo y en algunos casos el carbón natural. También pues se deben atender las ineficiencias de las grandes industrias, tienen el manejo de residuos, consumos responsables y los altos consumos pues, de estos combustibles fósiles. Atender las fuentes buscando alternativas y lograr controles pues, sobre esa fuente de generación de residuos. Aplicar campañas de sensibilización e información que vayan más allá del personal dentro de la institución o dentro de la empresa y vaya hacia las comunidades.
invertir en soluciones bajas de carbono, apoyar políticas nacionales con acciones concretas y medibles, y la compensación. ¿Qué es la compensación? Es apoyar desde esas empresas o instituciones académicas o gubernamentales proyectos foráneos. Es decir, si yo en mi centro no puedo disminuir, puedo apoyar en otro lugar con recursos, con donaciones y otro tipo de apoyo, proyectos que bien puede ser estudios o la aplicación de energías alternativas o bien la reforestación, ya que las plantas son un sumidero o un consumo de CO2 atmosférico, como lo nombramos también en alguno de nuestros capítulos cuando hablamos de los gigantes verdes. Otra de las acciones que podemos hacer para disminuir la contaminación del aire vienen de las acciones individuales del ser humano. En primer lugar, cada uno de nosotros puede medir su huella de carbono. Ya le hemos ofrecido la ayuda. Cuando ustedes quieran nos contactan a través de este canal o de nuestras redes sociales, que se las dejamos acá. Ven a Carolina, a mí, pueden escribirnos nuestro correo de Just Being Green y con gusto los ayudamos, los orientamos a medir esa huella de carbono, reducir las emisiones, como les dijimos, las que generamos de manera directa o indirecta, buscando alternativas de no desplazarnos tanto en vehículos, usar la bicicleta, caminar, viajar en transporte colectivos, trenes, en fin. También apoyar la compensación o hacer compensación. ¿Cómo podíamos hacerla nosotros individualmente? Apoyar proyectos en otros lugares. Igual que lo mencionamos anteriormente, con nuestros aportes económicos, podíamos apoyar esos proyectos. También con la compensación local, con acciones de impacto. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de campañas, divulgando en medios similares a nuestro, usándolos en las escuelas o apoyando los proyectos locales que puedan tenerse, participando en reforestaciones o promoviendo la reforestación. En fin, todas esas cosas suman. Y otra actividad que nosotros podemos hacer es apoyar las acciones por parte de las empresas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Las empresas en ocasiones requieren de la participación de las comunidades para ampliar su impacto. Entonces nosotros podemos exigirles a esa empresa que lo haga y apoyarlo cuando están dispuestos a colaborar en todas esas medidas. Y en todo este tema de la disminución de la contaminación atmosférica y la disminución del acotamiento de la capa de ozono, hay mucho de innovación tecnológica, poner a trabajar la mente en crear cosas mejores, porque siempre es posible hacerlo mejor. Los inventos se dieron y esos inventos fueron innovados y fueron cambiando y mejorando. Lo podemos ver en la tecnología de los autos. Principios del siglo pasado son una cosa cuando los comparamos hoy en el 2022. Entonces, la innovación debe estar siempre presente y la innovación corresponde a los individuos, a la academia y a la industria. ¿Y cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire? Por experiencia propia, por aprendizaje y por otros videos que hemos visto en nuestro canal o en otras redes sociales, en la prensa, en la radio, hemos visto muchos problemas que generan la contaminación. Uno de los más graves pues son las enfermedades que van desde alergias, molestias al respirar, como lo dijimos, hasta cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer que podría ser el cáncer de piel. Con respecto a las enfermedades o a las afecciones de la piel, va desde pequeñas alergias. Hay muchos elementos en la naturaleza que nos producen alergia, picazón, enrojecimiento de la piel, y es producto de esos elementos que están ahí. Hace rato hablamos de que se generaban furanos,
carbono negro en las quemas de los residuos sólidos, bien de origen industrial o los domésticos, cuando se queman a cielo abierto. El carbono negro ese es el que se genera cuando se queman cauchos o gomas. Contiene una cantidad de elementos contaminantes químicos y físicos importantes que afectan a la salud del hombre, de los animales, y esos residuos, ese polvillo negro se deposita sobre las hojas de la planta y evitan su respiración, su proceso de fotosíntesis y su crecimiento. Otro de los problemas de la contaminación es la disminución de la visibilidad por la alta concentración de partículas sólidas en suspensión. Otro de los problemas es la generación de malos olores y presencia de gases desagradables y constantes durante el tiempo, porque siempre se están generando humos y gases en algunas industrias y algunas quemas de pastizales o de basuras, bien sean legales o ilegales. Y otra de las consecuencias es el incremento del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Ya los dos temas los comenté. Como ustedes pueden saberlo, pues el calentamiento global es una realidad, eso no es ciencia ficción. Ya vemos a nivel mundial los grandes problemas que se están generando, los grandes desequilibrios que se están generando a nivel mundial, lugares donde hay épocas de grandes sequías que duran meses y hasta años, en otros lugares con inundaciones y lluvias permanentes, crecidas violentas de los ríos, generaciones de monzones y de tornados. Los tornados y los huracanes y los monzones están cambiando su ruta. Lugares donde hay variación de la temperatura en un día de forma abrupta y no tradicional, subida del nivel del mar. En fin, son muchos los problemas que estamos viendo a nivel de cambio climático alrededor del planeta, pero también son muchas las acciones que se están haciendo. Algunas veces pareciera que la lucha es muy difícil, pero se está logrando gracias a la Agenda 2030, gracias al compromiso de personas como ustedes y como nosotros. Estamos dando pasos y ejemplos concretos. Hay mucha gente a nivel global que está comprometida con salvar al planeta y con lograr la sustentabilidad. Nosotros, Just Being Green, somos un medio para difundir, para colaborar. Si alguno de ustedes siente o quiere participar con nosotros, divulgando sus acciones, comentando sobre lo que se puede hacer, dando recomendaciones o haciendo sus aportes, los que sean, este canal está abierto para ustedes. Con gusto serán tomados en cuenta y lo ponemos a disposición de todos ustedes. Una vez más, Just Being Green se siente complacido de haber compartido con ustedes este tiempo, este espacio, este momento para hablar de sustentabilidad y de supervivencia de toda la raza humana y todos los seres vivos del planeta. Les agradecemos el apoyo permanente que tienen para con el canal y para con nosotros, y les recordamos que se suscriban, denos ese apoyo, premienos con su like, compartan este video en su importante red y no olviden comentar y hacer sus aportes. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.